Bueno, este video lo voy a grabar, como para ver si entendí bien y explicarme a mí mismo, y de paso, si a alguien más le sirve, explicar uno de los teoremas que he estado intentando entender, desde que llevé análisis vectorial y su generalización. Es por eso que, lo voy a subir, pero no espero que nadie lo vea, ni espero que a nadie le ayude en específico, solo a mí, pero lo voy a subir por si a alguien más le interesa, de paso, y no grabarlo a lo estúpido. Pero lo principal es que yo hable conmigo mismo y entienda si puedo, me explique a mí mismo a ver si puedo entender bien este teorema. Y básicamente el teorema o los teoremas que vamos a ver son los teoremas de Stokes, o más bien los tres grandes teoremas integrales que se basan en un teorema más general, que es el teorema de Stokes, y que probablemente hayan visto en memes que he compartido, o algunos amigos también, pero que se me hizo muy interesante y intenté investigar un poco más, y ahorita voy a presentar lo que entendí y lo que pude rescatar de toda la información que había. Entonces, vamos a partir de los tres grandes teoremas integrales que se ven en cálculo vectorial. El primero de ellos es el teorema de Gauss, y lo que estamos interesados en calcular es la divergencia de un campo que encierra un volumen. Entonces, obviamente voy a asumir que saben lo que es un campo vectorial, y si no, pues la idea sencilla que voy a dar es que es como magnitudes direccionadas, por decirlo así. Es una definición informal y probablemente un matemático me mataría por decir eso, pero digamos que son magnitudes dimensionadas y direccionadas que explican algún comportamiento físico, por ejemplo, el flujo del agua, o el flujo del viento, o el flujo magnético, o el flujo eléctrico. Y queremos saber cuánto de ese fluido, no necesariamente fluido físico como el eléctrico, que no es algo físico que puedas tocar, pero sí es algo que puedes sentir o que tiene una influencia en la realidad. Entonces queremos saber cuánto de ese flujo sale a través de un volumen encerrado. Y para eso hacemos una integral de volumen. Pero primero habría que definir la divergencia, que es la definición formal de eso que acabamos de llamar cuánto sale de algo. Y la divergencia es literalmente eso, es la definición de el flujo de un campo por unidad de volumen. Y la definición es esta que tenemos acá. Se usa con el operador nabla y el campo que queremos evaluar, y es el límite cuando el incremento de volumen tiende a cero del campo en producto punto con el vector normal a la superficie. Y después de hacer los cálculos, nos sale que es esto, que es justamente nabla en producto punto con el campo. Pero no voy a hacer las demostraciones formales de los teoremas, sino más o menos voy a dar las ideas de qué es lo que la idea detrás de todos estos teoremas, pues. No voy a hacer la demostración formal, sino simplemente una idea intuitiva de qué es lo que pasa. Y esta es la imagen principal, ¿no? Esta de acá. Entonces, tenemos una superficie, un volumen, una superficie cerrada que encierra un volumen, y las líneas naranjas son el campo F. Entonces queremos saber cuánto de toda esta superficie sale por unidad de volumen, cuánto sale en total del volumen. Y lo que hacemos es la misma idea que hacemos en todos los procesos de cálculo, y que es probablemente la idea más importante del cálculo, que es dividir en pequeños pedazos y luego irlos sumando. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrar toda esta superficie y la vamos a dividir en pequeños pedazos como los que se ven acá. Entonces partimos en pequeños pedazos, como este que se ve acá. Y lo que obtenemos es un pequeño diferencial de volumen del cual salen las líneas del campo. Es lo que llamamos el flujo saliente por unidad de volumen. Después lo vamos a integrar porque lo partimos en muchos pedazos y después falta sumarlo. Pero cuando analicemos primero un pequeño pedacito. Entonces, si analizamos el pequeño pedacito diferencial de volumen que vemos acá, pues vamos a ver que las líneas básicamente salen por alguna de las caras de este pequeño cubo.
Cuando tomemos el límite, cuando el diferencial de volumen tienda a cero, pues se va a reducir a un punto, pero por ahora hay que analizarlo como si fuera algo muy, muy, muy chiquito, pero que podemos distinguir como un cubito. Entonces, lo que vamos a ver es que por esta cara, el flujo, digamos que este es el vector de flujo, y solo nos vamos a preocupar por esta cara, la cara superior. Entonces, por aquí sale un vector del campo, que es el flujo, y a eso lo queremos evaluar en producto punto con el diferencial de superficie. Esa es nuestra definición de divergencia. Y el diferencial de superficie, habría que recordar que es un vector que es normal a la superficie, es decir, es perpendicular a la superficie. Y que digamos que sí, mide su magnitud, vale el elemento de área al cual está confinado ese vector. En este caso, su magnitud vendría a representar el área de esto de acá, este pequeño cuadrito. Es una forma de convertir bivectores en vectores. Pero bueno, el punto es que cuando hagamos el producto punto con esto, sabemos que el vector de flujo lo podemos dividir en dos partes. Una parte que es perpendicular a la superficie y otra parte que es paralela o que está sobre la superficie. Y cuando hagamos el producto punto, sabemos que el producto punto de dos vectores que son perpendiculares se anula. O sea que la componente que es perpendicular al vector normal no nos va a interesar y solo nos va a interesar la componente que es paralela al vector normal. Y yo sé que ahorita estoy diciendo muchas cosas que pueden sonar tecnicismos, pero en realidad puede que no entiendas todo lo que acabo de decir o que no te interese, pero las ideas que voy a decir a continuación son más entendibles o más digeribles, por decirlo de alguna forma. Ok, tomamos el vector de flujo. Sin embargo, este pequeño diferencial de volumen que tomamos acá está confinado dentro de todo el volumen. Y encima y a los lados del pequeño cubito hay más cubitos. Es decir, este cubito que estamos analizando acá es este de acá, pero encima tiene otro cubito y a los lados tiene otro cubito y abajo tiene otro cubito y en todos lados tiene otro cubito. Entonces, cuando el vector de flujo entra por acá, recordemos que si sale lo definimos como positivo y si entra lo definimos como negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el flujo por un pequeño cubito sale, pero justo por el que está encima. Ahora el vector perpendicular va hacia abajo y el vector de flujo no cambia. Entonces el producto punto acá va a ser positivo y acá va a ser negativo. Y eso va a pasar en todas las caras, porque en todas las caras siempre hay un cuadrado alrededor. Siempre hay un cubito que está enfrente, atrás o a los lados. Entonces, cuando lo sumemos, acá es positivo, acá es negativo, a los lados es positivo, a los lados es negativo. Todos esos flujos que están saliendo de los pequeños cubitos se van a ir cancelando. Y solo va a sobrevivir el flujo de la tapa superior. Porque no, el flujo de la tapa superior y de la tapa inferior o sea, el flujo de la cobertura, pues, ese flujo no tiene nadie encima que le cancele el vector que está saliendo. Entonces, evaluar el flujo que sale a través de todo el volumen es equivalente a evaluar el flujo que sale solo a través de de las paredes del cubo. Y esto matemáticamente es lo que expresa el teorema de Gauss, perdón, que la integral sobre el volumen del gradiente del campo, que es la divergencia, es solamente integrar el campo en producto punto con las paredes o la cubierta. Este símbolo de acá se llama cubierta. Entonces, el teorema de Gauss nos dice que solo tenemos que si queremos saber la divergencia de un volumen, basta con evaluar el campo en producto punto con los normales a la superficie, pero solo en su superficie, porque lo de adentro se cancela. Y ahora vamos con otro teorema, que es el curl o rotacional. Este es un poquito más difícil de calcular. Yo lo puse aquí en notación tensorial porque me da flojera escribirlo todo. Igual y pongo una imagen a la hora de editarlo de cómo se vería en coordenadas cartesianas. Pero es parecido al anterior, solo que en producto cruz.
Y lo que nos dice es, así como el producto punto del Nabla nos decía la tendencia a salir del campo de un volumen, el curl nos dice la tendencia del campo a rotar alrededor de un punto. Y esta integral se evalúa sobre superficies y no sobre volúmenes. Entonces, cuando tomamos el curl, básicamente lo que hacemos en una diferencial de superficie es ver qué tanta tendencia a rotar tiene el campo alrededor del punto donde se aplica ese vector. Y luego, cuando queramos hacer la integral, habría que hacer el producto punto sobre la diferencial de superficie. Pero la idea, otra vez acá, es la misma que en todo el cálculo integral, y en todo el cálculo en general, que es dividir en pequeños pedazos y luego sumarlos. Entonces, dividimos esta superficie en pequeños pedacitos y luego los vamos a ir sumando. Y vamos a darnos cuenta, de igual manera que en la parte anterior, con el teorema de Gauss, y cuando yo analizo el punto de acá, voy a tener un rotacional orientado, digamos, en sentido positivo. No tiene por qué ser así, pero vamos a suponer que está en sentido positivo. Y luego cuando me muevo un poquito más, un cachito y, ahora voy a tener el mismo campo, pero evaluado en el mismo sentido. Y vamos a ver que las partes de acá van hacia acá y las de acá van hacia acá. Este rotacional de acá va hacia acá y este va hacia acá. Pero cuando este va hacia acá, viene girando y entonces en la parte donde se encuentran, se cancelan los rotacionales. Porque en un sentido viene hacia acá, pero en el sentido que está justo aquí al ladito, viene en el lado contrario. Y uno podría argumentar que en realidad no necesariamente se tendrán que cancelar, porque el rotacional también tiene que ver en el punto donde lo estés evaluando. Entonces, aquí va a tener un valor rotacional y aquí otro. Sin embargo, por eso lo llamé y, porque son pedazos tan pequeñitos que en el límite, cuando tiendan a cero, prácticamente van a ser el mismo punto. Y entonces, en ese caso, van a coincidir y los rotacionales se van a cancelar en estos puntos donde colinden, por decir así, los cuadritos. Y lo mismo va a pasar en el cuadrito que tenga aquí al lado, y en el cuadrito que tenga aquí al lado, y en el cuadrito que tenga aquí al lado, y acá al lado, y acá al lado, y acá al lado, y acá al lado. Y siempre que los pueda cubrir de cuadritos a los lados, el rotacional se va a cancelar, porque en este viene hacia acá, y en este ya viene en el lado contrario. Lo mismo acá, viene hacia acá, y viene en el lado contrario. Y lo mismo arriba. Y siempre se van a ir cancelando los rotacionales, excepto en los puntos donde no tengan vecinos. Y eso solo sucede, de nuevo, en su cubierta, que vendrá siendo en este caso sus orillas. Por tanto, el teorema de Stokes, este es el teorema de Stokes, nos dice que evaluar el rotacional de un campo en producto punto con diferencial de superficie, obviamente, integrado sobre una superficie, es equivalente a solamente integrar el campo en producto punto con el diferencial de línea, porque ahora vamos a tener una línea orientada, vendrá siendo esta de acá, este va a ser mi diferencial de línea, a lo largo de la cubierta de esa superficie. Y uno podría pensar que tal vez estas cosas son un poco raras o extrañas, o son cosas raras de los vectores, o son casos raros de las superficies y las dimensiones superiores. Pero vamos a pensar en otro teorema que tal vez se nos haga muy familiar, que es el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Y qué nos dice el teorema fundamental del cálculo integral? Si cuando yo evalúo la integral de la diferencial de alguna función, entre dos puntos, eso es equivalente a solamente tomar la función entre los puntos A y B. Acá está al revés, perdón. Este debió ser A y este debió ser B. Pues eso es equivalente a simplemente evaluar en los extremos, siempre y cuando la integral esté definida. Entonces, vamos a recalcar qué es lo que hemos visto. Primero tuvimos el teorema de Gauss, que es este de acá. Luego, el teorema de Stokes, que es este de acá. Me falta otro que por algo son tres grandes teoremas. Falta el teorema de Green, pero el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes, así que no lo voy a tratar ahorita. Es el caso en el que
manifold de acá, esta variedad, está embebida en algo que es globalmente homeomorfo a R2, pero, o sea, son cosas técnicas, así que no los voy a tratar. Y además son es trivial, simplemente es un caso particular. Y luego tenemos el caso de el teorema del cálculo integral, y podemos ver la relación que hay entre estos dos. Es decir, siempre en el lado derecho quiero evaluar sobre una cosa que tiene una dimensión. Por ejemplo, en este caso tiene dimensión 3, en este caso tiene dimensión 2 y en este caso tiene dimensión 1. Y quiero evaluar un operador diferencial, en este caso nabla, en este caso es simplemente la derivada. Quiero evaluar un operador diferencial en algo que tiene una dimensión. Y eso es equivalente a simplemente tomar el objeto que quiero integrar sin el operador. Aquí vemos que aquí ya no tengo el operador, no tengo el operador y de nuevo no tengo el operador en los extremos, en la cubierta. Es decir, aquí quería integrar en algo que tiene 3 dimensiones con un diferencial. Ahora evalúo sin el diferencial, pero en su cubierta en algo que tiene 2 dimensiones. Aquí quería evaluar el operador diferencial en algo que tiene 2 dimensiones. Y eso es equivalente a simplemente evaluar sin el diferencial en algo que tiene una dimensión, que es la cubierta. Y el teorema fundamental del cálculo es lo mismo. Quiero integrar en algo que tiene una dimensión, un operador diferencial, y lo que quiero integrar. Y eso es equivalente a simplemente evaluar lo que quiero integrar sin, en una dimensión menos. La dimensión menos a una línea es un punto o un conjunto de puntos en este caso. Es decir, vemos una relación entre estos 3 teoremas, que es que siempre quiero evaluar en una dimensión un diferencial y termino evaluando esa cosa sin el diferencial, pero en una dimensión menos. Y esto es lo que en un espíritu matemático, digamos así, nos podríamos preguntar si existe alguna generalización de esta cosa. Y resulta que sí la hay, solo que es un poco complicado y se llama el teorema de Stokes generalizado. El teorema de Stokes generalizado nos dice que si tenemos un campo tensorial, específicamente un campo de K-formas diferenciales, que son tipos muy particulares de tensores, son tensores antisimétricos y que comen cosas del espacio dual, no del espacio vectorial en sí. Pero no importa eso. Lo que importa es que el teorema de Stokes nos dice que queremos evaluar un campo. En este caso ya no va a ser vectorial, sino tensorial, pero va a ser un campo en una variedad, vamos a decirlo así. Una variedad es la generalización de una superficie. Por ejemplo, una variedad sería algo que es localmente homeomorfo a R1, o sea, una curva. Algo que es localmente homeomorfo quiere decir que se parece mucho, si lo miras de cerca, se parece mucho a algún Rn. Entonces, las superficies vendrían a ser 2 variedades. Por ejemplo, una esfera. Si yo tengo acá una esfera y nosotros somos, por ejemplo, no sé, la Tierra, nosotros sabemos que si, como nosotros somos muy pequeños comparado con la Tierra, si salimos a la calle prácticamente parece plano. Es decir, la esfera es localmente homeomorfa a R2. En general, no es globalmente homeomorfa porque el plano es completamente plano y la esfera no, la esfera tiene curvatura, tiene ciertas cosas, pero muy de cerca parece algo así. Lo mismo pasa con las curvas. Las curvas vistas desde cerca, desde muy cerca, se parecen a una recta. Si los miras desde muy cerca. Entonces son localmente homeomorfas a R1. Y así se puede ir con más dimensiones, cosas que sean localmente homeomorfas a R3 y R4 y la fregada. Bueno, pues el teorema de Stokes nos dice que si queremos evaluar una forma diferencial en una variedad M, entonces podemos evaluar eso que acabamos de definir es igual a evaluar solamente, bueno, no definir, sino explicar. Eso que acabamos de explicar es equivalente a evaluar la forma sin derivar en la cubierta topológica de esa variedad. Y casos particulares de eso se convierten automáticamente en el teorema de Gauss, el teorema de Stokes, débil. Lo he llamado débil porque este teorema de Stokes es más fuerte y ambos se llaman teorema de Stokes. Entonces, para distinguirlos, dije que el anterior es el débil y este es el generalizado o el fuerte. También es el teorema fundamental del cálculo y, por supuesto, el teorema de Green. Sin embargo, ese teorema es un poco bastante difícil de entender. Para ello se necesita cálculo vectorial, cálculo tensorial, álgebra lineal, topología muy básica, aunque podría ser que no, pero yo prefiero que sí.
Y teoría de grupos solo para la parte de permutaciones y ciclos. Y estoy pensando, no sé, tal vez con todo lo que he estudiado, hacer una serie de videos explicando algunas cosas de esto, para lo cual, no voy a requerir que se sepa nada de cálculo tensorial, ni álgebra lineal, ni topología, ni teoría de grupos, sino que voy a pensar que sea un poco autocontenido y voy a ir explicando las cosas que vaya necesitando conforme las vaya necesitando. Voy a explicar qué es un tensor y todas esas cosas, qué es una forma diferencial, pero el cálculo vectorial sí es indispensable, porque no voy a detenerme a explicar cómo se calcula una habla o cómo se o no sé, cómo se hace el gradiente de una función, o qué es la derivada parcial. Esas cosas no las voy a explicar, pero todo lo demás sí. Sin embargo, como soy muy flojo, hay una gran probabilidad de que no lo termine, así que no me crean mucho. Pero por ahora solo quería dar la idea de este bonito teorema, que es el teorema de Stokes, y lo visualmente bonito que es. Oh no, gringue.